¿ya? Y vamos a ver hoy día el modelo atómico actual. En principio vamos a trabajar a los números cuánticos. Esto es un tema que muchas veces no se aborda de manera completa en el colegio, ¿ya? Porque hasta cierto punto amplio, pero justamente nosotros lo que hacemos es tratar de enfocar el avance que tenemos al sistema preuniversitario, porque muchos de ustedes ya están en etapa de postular a la universidad, por lo tanto, la idea es que puedan recibir los temas y que puedan enfrentar fácilmente un examen de admisión. Entonces, por ahí es donde va este avance. Entonces, antes de entrar a los números cuánticos como tal, ¿ya? Vamos a hacer un breve repaso de lo que nosotros ya habíamos tratado previamente, ¿no? Por ejemplo, mencionar, ¿qué significa la palabra átomo, chicos? ¿Qué significa la palabra átomo? Abre tu micrófono. Muy bien. Abran su micrófono sin miedo, ¿ah? Por favor, necesito que participen bastante. Significa sin división o indivisible. Excelente, ¿correcto? Pero sabemos de que el átomo en realidad sí se puede dividir, ¿verdad? Tiene una parte central. ¿Cómo se llama la parte central del átomo? ¿Cómo se llama la parte central del átomo? Resulta más fácil abrir tu micrófono que escribirlo. La parte central del átomo, ¿cómo se llama? Muy bien, Astrid. Núcleo atómico, excelente, núcleo atómico, ¿ya? ¿Y ese núcleo atómico es la zona más grande o la más pequeña del átomo? ¿La más grande o la más pequeña? La más pequeña del átomo, perfecto. ¿La más ligera o la más pesada? La masa más pesada. La más pesada, excelente, Frank, muy bien, la más pesada, ¿no? ¿Y qué carga tiene el núcleo? ¿Tiene carga positiva? ¿Tiene carga negativa? ¿No tiene carga? ¿Qué carga tiene el núcleo? Negativa. El núcleo tiene carga negativa. ¿Quién da más? Los electrones. ¿Quién da más? El núcleo, ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva, claro, el núcleo tiene carga positiva. Y dentro del núcleo yo voy a encontrar dos partículas principales. ¿Cuáles son las partículas principales? Ayúdame. Los electrones. Dentro del núcleo voy a encontrar electrones. No, esas eran las órbitas. Los protones. Los protones, muy bien. ¿Qué tienen carga? Los protones, ¿qué carga tienen? Positiva. Positiva. ¿Y los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tienen carga. No tienen carga. Entonces ya revisamos un poco al núcleo atómico. Excelente, Cristian. Perfecto. Protones y neutrones. ¿Los protones y los neutrones son las únicas partículas del núcleo atómico? No. No. Hay muchas más partículas dentro del núcleo atómico. Solo que las principales son los protones y los neutrones. Fuera del núcleo atómico, ¿cómo se le llama a la zona que se encuentra fuera del núcleo atómico? ¿Se le llama? Las órbitas. Nube electrónica. Electrónica. Excelente. Nube electrónica. Y en la nube electrónica, ¿a quiénes encontramos? A los Electrones. electrones. Y los electrones son partículas que tienen carga Negativa. negativa. Muy bien. ¿Y esos electrones se encuentran quietos o en movimiento? En movimiento. En movimiento. En movimiento. Muy bien, Astrid. Muy bien, Maffer. Correcto. En movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. Pregunto, ¿es posible establecer simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón? ¿Es posible eso? ¿Definir la posición y la velocidad del electrón? No, porque No. cada uno tiene su forma de desplazamiento. Ah, excelente. Hasta cierto punto está bien, pero eso lo impide un principio, ¿te acuerdas? Se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué me dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Que no es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. Y como el electrón es una partícula, no puedo definir posición y velocidad de una partícula. Por lo tanto, lo que sí es posible es definir, ¿ya?,
Una región donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hoy día salir aprendiendo. O sea, terminada la clase de hoy día, nosotros tenemos que hablar con bastante soltura de los términos que vamos a mencionar ahora. Uno de ellos es el orbital atómico. ¿Qué es un orbital atómico? Es una región donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. Y todo orbital atómico admite como máximo 2 electrones. Todo orbital atómico admite como máximo 2 electrones. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y orbital es lo mismo que órbita? No. Orbital no es lo mismo que órbita. Una órbita viene a ser la trayectoria que sigue el electrón. Ah, profe, a mí me enseñaron eso y además yo sé que Rutherford también mencionó eso. Sí, pero acuérdate que el modelo de Rutherford es un modelo que tiene sus limitaciones, ¿no? Y este modelo de Rutherford indicaba que el electrón giraba en órbitas circulares alrededor del núcleo. Igual también mencionaba Bohr. Pero de acuerdo al modelo atómico actual ya no hablamos de órbitas, ya no hablamos de trayectorias, sino hablamos de regiones donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Y cómo se llama esa región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón? ¿Cómo se le llama, chicos? La región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Cómo se le llama? Ya, te ayudo. Empieza con orbi y termina con tales. Orbitales atómicos. Perfecto. Un orbital atómico es la región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. Si tienes un papelito y un lapicero o un lápiz al costado, escribe la palabra REMPE, ¿ya? REMPE. R-E-E-M-P-E. R-E-E-M-P-E. El día de hoy tienes que salir conociendo esa palabrita, REMPE. ¿Qué significa REMPE? R-E-E-M-P-E. Región del espacio donde existe la máxima probabilidad electrónica. Ese es un orbital atómico. ¿Es lo mismo un orbital atómico que una órbita? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo un orbital atómico que una órbita? ¿Sí o no? Vamos. ¿Sí o no? Vamos, Brigitte, Astrid, Maffer. No, excelente. No es lo mismo, como dice Frank. No es lo mismo un orbital atómico que una órbita. Una órbita es la trayectoria, pero un orbital es la región donde existe la máxima probabilidad de hallar como máximo ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones como máximo puedo encontrar en un orbital atómico, chicos? ¿Cuántos? Habla. 2. Dos electrones como máximo en un orbital atómico, ¿correcto? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir analizando en función de los números cuánticos. Los números cuánticos me van a ayudar hasta cierto punto a encontrar la ubicación más probable de un electrón basado en su energía, ¿ya? Todo esto que es parte de la llamada mecánica cuántica, viene desde un desarrollo de los modelos atómicos, que te acuerdas, habíamos hablado de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ¿no? Y llegamos hasta ese punto en donde casi entrábamos al modelo atómico actual, nos quedamos en Bohr, ¿ya? Pero para entrar al modelo atómico actual tenemos que ver ciertos antecedentes, ¿ya? Ciertos antecedentes que ayudan a entender el modelo atómico actual. Por ejemplo, ¿te acuerdas que nosotros hablamos del modelo de Bohr? El modelo de Bohr se basa parte del modelo de Rutherford y en la teoría cuántica de Planck, ¿sí? Te lo mencioné en la última clase. ¿Qué ruido hace un fotón cuando se cae de la mesa? ¿Qué ruido hace un fotón cuando se cae de la mesa? Vamos, acuérdate. ¿No te acuerdas? ¿Qué ruido hace un fotón cuando se cae de la mesa? Hace Planck. ¿Te acuerdas de eso? Lo mencionamos. ¿No te acuerdas? Un fotón, a manera de que tú recuerdes, cuando se cae de la mesa, hace Planck, hace mención a que tú debes recordar que quien estableció la teoría cuántica fue Max Planck. Un señor que dijo, la luz tiene comportamiento de onda, pero también puede tener comportamiento de partícula. Eso quiere decir que la luz no solamente
se puede comportar como una onda, sino también se puede comportar como una partícula. Y si se comporta como una partícula, entonces debemos hablar de los cuantos o fotones. Él introduce por primera vez el término cuantos o fotones. Y esta teoría cuántica de Planck no fue muy creída en su momento, pero gracias al señor Albert Einstein es que esta teoría ganó relevancia, y ganó la relevancia de teoría, porque justamente a Albert Einstein se le da el premio Nobel por explicar el efecto fotoeléctrico usando la teoría cuántica de Max Planck, ¿no? Hasta ese tiempo nadie creía que lo de Max Planck podría ser cierto, pero Albert Einstein dijo, no, sí, mira, el efecto fotoeléctrico se puede explicar con la teoría cuántica de Planck, o sea que la luz no solamente se transmite en forma de ondas, sino también de partículas llamadas cuantos o fotones. Y gracias a esa explicación satisfactoria es que Albert Einstein gana un premio Nobel debido a la explicación del efecto fotoeléctrico. Cuando te mencionan Albert Einstein, tú ves a ese abuelito con su pelo medio loquito, el abuelito, y lo primero que se te viene a la mente por ahí es la teoría de la relatividad. Albert Einstein esperaba ganar el premio Nobel debido a la teoría de la relatividad, pero al final no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino ganó el premio Nobel debido a la explicación del efecto fotoeléctrico. ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque un señor de Broglie, ¿ya? Este señor lo que dijo, oye, si la luz, que es una onda, se comporta como partícula, ¿por qué no podría ser que una partícula se comporte como onda? Y ¡pah! Volvió a traer la física al suelo. O sea, desde ya era recontra confuso todo lo que estaban hablando este señor Bohr, Einstein, Max Planck, y encima de Broglie dice, oye, si este señor Max Planck dice que la luz, que es una onda, se puede comportar como partícula, ¿por qué no puede ser que una partícula se comporte como onda? Y Planck trajo abajo toda la física nuevamente, porque era necesario saber si eso era correcto o no. Y luego de muchos años se logró establecer que sí era cierto, que las partículas también pueden exhibir un comportamiento ondulatorio, pero eso no es visible para cuerpos muy grandes, sino es visible para cuerpos muy pequeñitos. Mencióname un cuerpo muy pequeñito, una partícula muy pequeñita. La que se te venga a la mente, la primera que se te venga a la mente. ¿Cuál? Una partícula la más pequeñita que se te ocurra, que se te venga a la mente. Brigitte, Maffer, Frank, Astrid, Zoom, Leslie. Los estoy viendo, no creas que no los veo. ¿Microbios? Microbio, ya, por lo menos soltaste la palabra microbio. Es chiquitito, ¿cierto? ¿No? Pero yo te menciono algo más pequeño todavía. Empieza con pro y termina con tones. Protones. Protones, ¿no? O por ejemplo, ¿quién más? Ya Maffer. Ya te soltaste. A ver, Maffer. Si pueden ser los protones, también ¿quiénes pueden ser? Los neutrones. Los neutrones. Y también ¿quiénes más pueden ser? Los electrones. Los electrones. Ellos pueden visualizar su comportamiento ondulatorio. O sea, una Brigitte, una Maffer, un Frank, ellos tienen comportamiento ondulatorio. Profe, ¿yo puedo ser también de comportamiento ondulatorio? Sí, tú puedes ser de comportamiento ondulatorio, pero ese comportamiento no va a ser visible en ti. ¿Por qué? Porque es un cuerpo muy masivo. Profe, no estoy tan gordito. No, no es por eso, no es porque estés muy gordito o poco gordito, sino porque las partículas grandes deben tener una forma, una cierta velocidad para poder exhibir ese comportamiento ondulatorio. Donde sí es visible es en partículas muy pequeñitas como los protones, los neutrones y los electrones, porque son partículas en extremo pequeñitas y que viajan a una gran velocidad. Y en ellas se puede exhibir el comportamiento, además de partícula, el comportamiento de onda. Por ejemplo, esta imagen te lo va a decir todo. ¿Qué te dice esta imagen? ¿Qué ves acá? Lo que se te venga a la mente. No Una partícula. Una partícula. Excelente, Maffer. Brigitte, perdón. Mala mía. Excelente, Brigitte. Tú ves aquí una partícula. Y la partícula se está viendo al espejo, ¿verdad? ¿Cómo se ve la partícula en el espejo? Como una
Líneas. Una curva línea. Una línea Una curva. curva, una línea, una onda. Algo movible. O como algo movible. Una línea, una onda, una línea movible, se ve como una onda. Entonces significa que él, que tiene comportamiento corpuscular, también puede tener comportamiento ondulatorio. Pero ese comportamiento es visible, ¿ya? Ese comportamiento es visible solamente para partículas muy pequeñitas, como protones, neutrones y electrones. Profe, ¿por qué viene todo ese rollo de los protones? Porque Rutherford, Thomson, Bohr consideraban al electrón únicamente como comportamiento de partícula. Pero eso no es del todo cierto, porque el electrón también podría tener comportamiento ondulatorio. Entonces, gracias a este desarrollo, es que al electrón ya se le da otra visión. Profe, bien complicado, ¿no? Sí, y es mucho más complicado todavía. Pero lo que yo quiero es que termines entendiendo algo, que termines entendiendo que la luz que tiene comportamiento de onda, también tiene comportamiento de... La luz que tiene comportamiento de onda también tiene comportamiento de Partícula. partícula. Excelente. Y una partícula puede también tener comportamiento de Onda. onda. Excelente. Eso es lo que quiero que termines entendiendo. Yo no quiero que entiendas la matemática, yo no quiero que te mandes a ese detalle, porque déjale ese detalle a los físicos, ¿ya? Déjale ese detalle dentro de la universidad. Lo que yo quiero que tú entiendas es que tanto la luz, que es una onda, tiene comportamiento de partícula, y que una partícula puede tener comportamiento de onda. Y eso es la base del modelo atómico actual. Pero solamente eso, no. Hay otra base muy importante, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. La última clase yo les dije, revisen acerca del gato de Schrödinger. ¿Revisaron acerca del gato de Schrödinger? Levanta la manito quien revisó el gato de Schrödinger. Miénteme, levanta la manito. Para creer que verdaderamente viste el gato de Schrödinger. Brigitte, excelente, muy bien, excelente. Viste el gato de Schrödinger. Ya nos va a contar Brigitte al final qué conclusión sacamos del gato de Schrödinger. Yo les comento, y le dijimos, ¿no? El gato al final está vivo y el gato al final está muerto. Pero este principio de incertidumbre es muy importante porque nos dice, ¿ya?, de que es imposible definir simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. Y como el electrón es una partícula, es imposible también definir de manera simultánea su posición y su velocidad. Entonces, a lo mucho, yo lo que puedo hacer es definir una región donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. Y te pregunto nuevamente, ¿cómo se llama a esa región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón? Ayúdame. La región de máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Cómo se le llama? Orbital atómico. Excelente, Frank. Orbital atómico. Un orbital atómico es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. Y todo orbital atómico admite como máximo 2 electrones. Dos no electrones. Más. Excelente, Maffer. Así, con exactitud, 2 electrones como máximo admite un orbital atómico. Y esto también es la base del modelo atómico actual. No es posible definir simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Es muy complicado para cuerpos grandes, todavía es mucho más complicado para cuerpos pequeños. Por ejemplo, imagínate que tú estás de viaje, ¿ya? Te estás yendo a otro lugar, te vas en bus, te vas por la mañana, ¿ya? A un lugar lejos. A ver, escoja un lugar, alguien que le mande la mano y escoja un lugar lejitos que te puedas ir en bus. Sin miedo, no seas tímido. La selva, profe. La selva, ya. Entonces, para irnos en bus, tenemos que irnos ¿cómo se llama? Apucalpa, por ejemplo, porque por Apucalpa sí podemos llegar en bus, ¿ya? Entonces decides Pero por irte por la mañana. rutas. ¿Ah? Por ruta. Por rutas. Ah, bueno, no he tenido la suerte de viajar en bus hacia Pucallpa, pero sí he visto buses que dicen Pucallpa. Entonces imagino que es posible llegar a Pucallpa en bus, ¿ya? Entonces, También sería dependiendo el lugar de donde nos encontremos al que nos dirigimos, profesor. Porque en cambio de donde yo vivo sí podría ser en ruta, no tan directo. no Sería, tendría... claro, yo vivo en Talara. Tendría Ah, que viajar por eso. claro, Es en más tu largo caso, el viaje. excelente, claro, Maffer, claro, excelente. Llegamos a todo el Perú y balneario. Muy bien, Maffer, claro, obvio. Desde Lima
Sí, podemos llegar hacia Pucallpa en bus. Y me imagino que desde Talara vas a tener que hacer rutas para llegar hacia Pucallpa. Pero el punto es, imagínate que viajas en el bus y tiene su velocímetro. Y su velocímetro dice 80 kilómetros por hora, ¿ya? Y tú estás recontra aburridísimo, ¿ya? En el bus viendo el velocímetro. Y no hay nada interesante, estás viajando de día, ¿ya? Hasta que por el costado en tu ventana aparece algo interesante. Sacas tu celular y decides tomarle foto, ¿ya? Entonces, de lo que estabas aburrida, aburrido, apareció en la ventana algo interesante, abriste la ventanita, sacaste tu celular y ¡pac! Le vas a tomar una foto. Te pregunto, ¿cómo va a salir esa foto? Algo borroso por el movimiento del carro. Excelente, va a salir algo borrosa por el movimiento del carro. Pregunta, ¿ya? ¿Qué tienes relativamente claro en este caso? ¿Posición o velocidad? ¿Qué tienes relativamente claro en este escenario? ¿Posición o velocidad? Posición. Posición, dice Frank. Yo diría los dos. Tú dirías los dos, Maffer, ¿ya? La posición vendría a depender de la velocidad en la que vayamos en el carro. No. Pongan o posición o velocidad, uno de los dos. Posición. Ya. Velocidad. Frank dijo posición. La velocidad del carro. Velocidad. Velocidad. Ya. Eso es cierto. Velocidad. ¿Por qué? Porque te lo mencioné al inicio, ¿no? Tú estás aburrido mirando el velocímetro. ¿Y cuánto te marca el velocímetro? 80 kilómetros por hora. O sea, tú tienes hasta cierto punto información de que el bus está viajando a 80 kilómetros por hora. Poquito más, poquito menos, pero en promedio es 80 kilómetros por hora. Si tú tienes hasta cierto punto clara la posición, perdón, la velocidad, ya no puedes conocer la posición. Por eso es que tu foto sale borrosa. Porque si conozco la velocidad, ya no conozco la posición. Y lo contrario, si conozco la posición, ya no conozco la velocidad. Existe una incertidumbre. Y si es algo tan complicado para algo grande como algo que tú ves a través de un bus, imagínate que tú quieras conocer la posición y la velocidad de un electrón. ¿Sería posible de manera simultánea? No. No, es imposible. Entonces, dado de que existe esa incertidumbre, es que el principio de incertidumbre me dice, justo, no es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Por lo tanto, lo que sí puedo definir es una región donde existe la máxima probabilidad de hallar ese electrón. Y esa región de máxima probabilidad, ¿cómo se le llama? Me lo dijo Frank hace un momento. Orbital atómico. Orbital atómico. Excelente. El orbital atómico es la región donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. Y como máximo 2 electrones voy a encontrar en los orbitales atómicos. Entonces, todo este desarrollo de la dualidad de la materia, del principio de incertidumbre, del modelo de Bohr, el modelo de Planck, todo fue incluido, ¿ya?, en una ecuación matemática propuesta por este señor, Erwin Schrödinger, ¿ya? Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática para poder hasta cierto punto organizar todo lo que estaba desorganizado. O sea, se sabía del principio de la dualidad de la materia, se sabía del principio de incertidumbre, que el electrón podría trabajar como onda, como partícula. Entonces, Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática para establecer el comportamiento del electrón basado en su energía. Profe, ¿es todo este monstruito? Sí, es todo ese monstruito, pero no es necesario que nosotros veamos este monstruito, sino que entendamos que de la ecuación de onda de Schrödinger, como ecuación, salen 3 soluciones. ¿Cuántas soluciones salen de la ecuación de onda de Schrödinger, chicos? ¿Cuántas soluciones salen de la ecuación de onda de Schrödinger? Oye, ¿cuántas soluciones salen de la ecuación de onda de Schrödinger? 3. 3 soluciones de la ecuación de onda de Schrödinger. Y esas 3 soluciones nosotros le llamamos 3 números cuánticos. ¿Cómo le llamamos? Astrid, por favor. A esas 3 soluciones, ¿cómo le llamamos?
Tres números cuánticos. Tres números cuánticos, ¿ya? Los tres números cuánticos salen como un resultado de la ecuación de onda de Schrödinger, ¿ya? Y cada uno de ellos me va a decir algo con respecto a la partícula que me interesa el día de hoy. ¿Qué partícula nos interesa el día de hoy, chicos? ¿Qué partícula nos interesa el día de hoy? Los que están en la nube electrónica. Los electrones. Excelente, nos interesan los electrones que están en la nube electrónica. Entonces, para poder entender esto de los electrones, vamos a hacer una analogía, ¿ya? Bastante interesante, para poder entender, ¿ya? ¿Qué significado tiene lo de la nube electrónica? Porque mi interés, tu interés, es poder establecer, oye, ¿dónde voy a encontrar yo el electrón? ¿Ah? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Qué hago yo para encontrar el electrón en la nube electrónica? Porque el profesor me está hablando un montón de cosas, de lo orbital, de esto. Quiero saber cómo encuentro yo el electrón. Bueno, hagamos una analogía, ¿ya? Imaginémonos que fin de la pandemia, ¿ya? Todos felices, todos contentos, nos vamos de viaje, decidimos salir fuera de nuestro lugar por 5 días, ¿ya? 5 días, fuera de nuestro lugar, ¿ya? Entonces, como vamos a estar fuera de casa por 5 días, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ver dónde nos alojamos, ¿cierto? Lo más probable es que tengamos que alojarnos en un hotel, ¿ya? Y lo que tengamos que ver es si el hotel tiene capacidad o no tiene capacidad para nosotros, ¿ya? Cuán grande o cuán pequeño es, ¿no? Más probable es que sea un hotel grande, ¿no? Para que tenga capacidad para nosotros, para estar cómodos, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que veré es cuántos pisos tiene el hotel, cuán grande o cuán pequeño es, ¿ya? Entro al hotel y pregunto, oye, ¿qué tipo de habitaciones tienes? Ah? Y te van a decir, tengo 4 tipos de habitaciones, que depende del tamaño, ¿ya? Tengo las habitaciones S, las habitaciones P, las habitaciones D y las habitaciones F. ¿Cuántas habitaciones o cuántos tipos de habitaciones tenemos, chicos? 4. 4. ¿Cuáles son ellas? S, P, D y F, ¿ya? Las habitaciones S son las más pequeñas, tienen una sola cama. Las habitaciones P son un poquito más grandes, tienen 3 camas. Las habitaciones D tienen 5 camas. Y las habitaciones F tienen 7 camas. Vuelvo a preguntar. S, ¿cuántas camas tiene? 2. S, ¿cuántas camas tiene? 1. Una. P, ¿cuántas camas tiene? 3. 3. D, ¿cuántas camas tiene? 5. 5. Y F, ¿cuántas camas tiene? 7. 7 camas. ¿Listo? Entonces, te dan una llave, te asignan una llave y te dicen, esta llave es a donde tú tienes que ir. Y la llave yo la leo y dice habitación 2P. ¿Qué significa habitación 2P? Que me debo ir al segundo piso y debo buscar la habitación del tipo P. Cuando encuentro la habitación del tipo P y abro la puerta, ¿cuántas camas voy a encontrar? Las 3 que pertenecen al grupo P. Perfecto, 3 camas voy a encontrar. Y si me dieran una habitación que diga 3D, ¿a qué piso me voy a ir? Al quinto. No. Si me dicen, me dan la llave 3D, ¿a qué piso me voy a ir? Tercer piso. Al tercer piso, perfecto. ¿Y debo buscar la habitación de qué tipo? Del D. La habitación Del D. D. Abro la puerta de la habitación D y ¿cuántas camas voy a encontrar? 5. 5 camas, perfecto. Ahora, entre la habitación P o entre la habitación D, las 3 camas o las 5 camas son igualitas. O sea, las 3 camas de P son igualitas y las 5 camas de D son igualitas. Y tú estás que te mueres de cansancio, estás pero terriblemente cansado, cansada, y lo que quieres es descansar. Entonces yo entro a una habitación del tipo P y encuentro 3 camas. ¿En cuál de las camas decides descansar? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera o te es indiferente? Chicos, ¿en dónde?
Entro en la habitación 3P, encuentro 3 camas idénticas. Me ¿Dónde? sería indiferente porque todas son iguales. Que sería Maffer dice que sería indiferente porque todos son iguales. ¿Alguien tiene la misma opinión? ¿O alguien tiene una opinión diferente? Vamos. Yo estoy de acuerdo con Maffer. Oye, estoy cansado. Y si las 3 camas son iguales, me da lo mismo que esté en la primera, en la segunda, en la tercera, a donde caiga. Si caigo en la primera, ahí descanso. Si caigo en la segunda, ahí descanso. Si caigo en la tercera, ahí descanso porque las 3 camas son idénticas. ¿Ya? Ahora, yo quiero que me respondas, que vayas pensando en lo siguiente. Que vayas pensando en lo siguiente. ¿Ya? No me respondas ahorita. ¿Ya? Mientras vas completando tu asistencia, mientras completas tu asistencia, tú me vas a decir, ¿ya? Yo te voy a dar una llave que diga 4F. No me digas nada. Te voy a dar una llave que diga 4F. Me vas a decir en qué piso, a qué piso tienes que ir, qué tipo de habitación debes buscar, cuántas camas vas a encontrar y en cuál decides descansar. Tienes 30 segundos, no me digas nada, ¿ya? Y mientras eso, aprovechar en completar tu asistencia. Listo, ahí les mandé el link para que completen su asistencia, chicos. ¿Ya? Listo. Vayamos. Pedí la habitación 4F. A la habitación 4F. ¿A qué Sí. piso vas? Al cuarto. Al cuarto piso. Perfecto. ¿Qué habitación vas a buscar, Maffer? La del grupo F. La habitación F. Perfecto. Astrid, si quieres participar, abre tu micrófono, no hay problema. Encontraré 7 camas. Ajá. Y sería igual al anterior ejemplo, me daría tipo indiferente ya que todas son similares como usted lo dijo. Claro, te da lo mismo, porque tienes 7 camas. Imagínate tener disponibles 7 camas y en cualquiera poder lanzarte, te lanzas a la primera, la cosa que quieres descansar. Y es que siendo conscientes, o sea, somos así nosotros, vemos cualquier tipo, mientras todos son similares, tipo tenemos 1.000.000 de opción de cuál escoger, o sea, sería Sí. cualquiera. Es más, yo te pregunto, mira, porque esto es algo en el poquito tiempo que nos queda, y yo no sé, y creo que es lo mismo aquí en Lima, que en Huancayo creo que nos acompaña Frank, o en Talara que nos acompañas tú, Maffer, ¿no? Da lo mismo, de Huancayo, ¿no? Bienvenido, Frank. Sí, sí. Da lo mismo, por ejemplo, imagínate yo voy a subir a un auto, y somos tan antisociales, ¿ya? Mira, somos tan antisociales. Subimos a un bus, ¿ya? Subimos a un bus. Y los asientos casi todos están vacíos, ¿ya? Entonces, vemos que hay una persona en un asiento de 2, hay otra persona en un asiento de 2, y hay otra persona en un asiento de 2, y hay más asientos vacíos. Te pregunto, si tú subes al bus, ¿ya? ¿Dónde te sientas? ¿Al costado de una de las personas o en un asiento vacío? En un asiento vacío, y es más, muchas veces es al fondo. ¿Cierto o no? No me estoy equivocando. O sea, No. tu tendencia no es a sentarte al costado de una persona. O sea, somos así, vamos a decir, naturalmente antisociales, ¿ya? Y no nos sentamos al costado de una persona. Vemos el espacio que está vacío y ahí nos sentamos. Entonces, a eso quiero llegar en un momento. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿ya? Imagínate que tienen que compartir dos personas, dos niñas que entren en una habitación. Les han dicho, bueno, ustedes tienen que compartir esta habitación del tipo P, ¿ya? Entonces, ustedes felices, chévere, vamos a la habitación del tipo P. Entonces van a la habitación del tipo P, ¿ya? Abren la puerta y encuentran que hay 3 camas disponibles. ¿Cuál va a ser la tendencia natural? ¿Que las dos descansen en la misma cama o cada una en su cama? Cada uno en su cama. Cada uno en su cama. O sea, si tengo 3 camas disponibles y somos 2, cada uno en su cama. Es más, lo más alejada posible. Si tú estás en la primera cama, tú andate en la tercera cama, ¿no? O sea, es algo así natural. Y eso algo natural ahora lo vamos a utilizar. ¿Por qué?
Porque todo orbital atómico como máximo, ¿cuántos electrones admite, chicos? Todo orbital atómico, 2 electrones, ¿cierto? Entonces, mira, el piso del hotel es el nivel. La habitación S, P, D o F es el tipo de subnivel. Cada habitación tiene una cierta cantidad de cama. Cada subnivel tiene una cantidad de orbitales. Y en todo orbital como máximo, ¿cuántos electrones pueden estar? 2 electrones como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, yo te doy, ¿ya? O tú eres un electrón, ya no eres una persona, ahora eres un electrón, ¿ya? Recontra negativo, ¿ya? Vuélvete negativo, así, recontra negativo, y te digo, tú como electrón tienes que ocupar 4p. Tú como electrón tienes que ocupar 4p, ¿ya? ¿A qué nivel te vas? Ninguno. Se supone que P Tú solo como tiene electrón 3. tienes que ocupar 4p. Tú como electrón tienes que ocupar 4p. ¿A qué nivel te vas? Pero si el grupo P solo tiene 3. Tú como electrón tienes que ir a 4p. ¿A qué nivel vas? Al cuarto. Al cuarto nivel. ¿A qué tipo de subnivel? P. 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 ¿Y en P cuántos orbitales vas a encontrar? 3. 3. 3, ¿no? Y como eres un solo electrón, vas a ocupar uno de esos orbitales. Pero como máximo, ¿cuántos electrones pueden haber en todo P? 2. En todo P. 3.